voy a presentar a Nicolás Nieto, que es ingeniero biomédico egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y actualmente se encuentra realizando el doctorado en ingeniería en la Universidad Nacional del Litoral, en el Instituto de Investigaciones en Señales, Sistemas e Inteligencia Computacional. Lo acompaña el doctor Hugo Leonardo Rufiner, que es doctor en la Universidad de Buenos Aires, área de ingeniería, ingeniero biomédico, investigador principal del CONICET, y sus lugares de trabajo es el Instituto de Investigaciones en Señales, Sistemas e Inteligencia Computacional del CONICET Santa Fe, y el Centro Científico Tecnológico CONICET de Santa Fe. Bueno, les doy la bienvenida a ustedes y los dejo acá con su tema. Hola, no sé si me escuchan. Sí, se escucha bárbaro, se escucha perfecto. Bien, perfecto. Bueno, Alejandro, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve bien? Bueno, sí. Bueno, muchas gracias de nuevo, Alejandro. Mi nombre, como dijo, es Nicolás Nieto. Está también mi director de tesis doctoral, doctor Hugo Leonardo Rufiner. Y hoy vengo a presentarles un trabajo en colaboración con Victoria Peterson del Instituto de Matemática Aplicada Litoral y con Juan Kamienkowski del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada, el LIA, de Buenos Aires. Bueno, el trabajo que les voy a presentar hoy, si bien está en hipótesis de habla, no vamos a hablar de señales exactamente de habla, vamos a hablar de interfaces cerebro-computadoras y de electroencefalografía. Vamos a arrancar un poquito con una introducción de qué es una interfaz cerebro-computadora. Bueno, en la interfaz cerebro-computadora vamos a tener un paciente al cual le vamos a estar midiendo su actividad cerebral. Esa actividad cerebral la vamos a medir con algún equipo, vamos a ver qué posibilidades hay, y la vamos a enviar en forma de señales cerebrales hacia una computadora. La computadora se va a encargar de traducir entre qué está pensando la persona y ejecutar algún comando, realizar alguna acción analizando esas señales cerebrales. Bien, ¿cómo podemos medir la actividad cerebral? Bueno, algunas de las formas más comunes es la electroencefalografía de superficie, la electrocorticografía, que necesita una operación para la implantación de electrodos, el fMRI es una de las más conocidas en cuanto a imágenes, y la magnetoencefalografía y el FLIR. Son algunas de las técnicas más utilizadas para medir la actividad cerebral. Nosotros nos vamos a quedar con la electroencefalografía porque es una técnica estándar y no es invasiva. Bien, eso permite que pueda llegar a una cantidad de personas mucho más amplia. Bueno, dijimos recién que íbamos a tener una relación entre qué iba a estar haciendo la persona dentro de la actividad cerebral y un comando por parte de la computadora. Bien, esta relación entre qué está pensando la persona y qué comando se ejecuta se llama paradigma. Hay algunos paradigmas muy conocidos en las interfaces cerebro-computadora, algunos de los más conocidos, capaz si hay alguien en el tema, el P300 es uno muy conocido, de imaginería motora, y hay algunos paradigmas relacionados con el habla. Bien, dentro de los paradigmas relacionados con el habla tenemos el habla imaginada, o imagined speech, que tiene una componente más motora. En ese paradigma se intenta decodificar el movimiento de la boca, el pensamiento del movimiento de la boca, y el habla interna, que es el inner speech, que es donde nosotros queremos apuntar nuestro trabajo. Bien, ¿por qué inner speech? ¿Por qué trabajar sobre esto si ya hay otros paradigmas? Bueno, el inner speech ofrece una forma muy natural de controlar dispositivos. Bien, si yo quisiera mover un cursor o una silla de ruedas o a un dispositivo hacia alguna dirección, solamente tendría que pensar en darle la orden, es decir, pensar como mi voz interna la orden que quiero ejecutar y decírsela de alguna forma a la computadora para que la computadora la ejecute.
Bueno, ¿qué hay de malo? Lo que hay de malo al principio es que no hay ningún dataset público de esto. No se sabe si es factible ni siquiera realizar este inner speech, esta BCI, esta interfaz cerebro-computadora, a partir de inner speech, porque no tenemos datos. Entonces, esta fue nuestra motivación. Bueno, no tenemos datos, hagamos un dataset. Esto sería lo primero para empezar a trabajar. Bueno, entonces con la gente del LIA, sobre todo con Juan Kaminkowski, empezamos a hacer este dataset. Reunimos a 10 participantes sanos, 4 mujeres y 6 hombres, con una edad promedio de 34 años, más o menos 10 en desvío estándar, todos con dominancia de derecha. Teníamos a disposición un equipo, el Biosemi Active 2, que es un equipo de 128 canales y 8 canales externos, con una frecuencia de muestreo de 124 Hz y 24 bits de resolución. Esta es la gorra que usamos para que se dimensione la cantidad de canales que tenía la persona cuando estábamos realizando las grabaciones. Esta es una vista desde arriba. Y estos son los canales externos que utilizamos. Utilizamos 2 canales de referencia en los lóbulos de las orejas como una actividad neutra, sin actividad cortical. 2 electrodos para controlar los blinks o los parpadeos de las personas. 2 electrodos para poder controlar la mirada en esta dirección, el gaze que se llama. Y dos electrodos más para controlar el movimiento de la boca, para saber si la persona nos estaba haciendo trampa cuando le pedíamos que imagine internamente y no estaba queriendo mover la boca sin pronunciar. Bien, el protocolo de experimentación, la grabación se llevó para cada participante en un solo día, que fue dividido en 3 bloques consecutivos, pero permitiendo un descanso intermedio, porque el protocolo puede ser un poco cansador. Y antes que comience cada uno de esos bloques, grabamos 15 segundos de actividad basal o de baseline, para saber cómo son las ondas de las personas, las ondas de eje, sin realizar ninguna actividad en particular. Bien, las clases que utilizamos fueron arriba, abajo, derecha y izquierda. Esto tiene que ver con lo que contaba recién de la naturalidad que buscábamos en comandar esta interfaz. Entonces, estas nos parecieron las palabras más adecuadas. Teníamos un poco de experiencia también en otra base de datos que había tomado Leonardo, que también tenía estas palabras, entonces nos decidimos por ello. Bueno, los paradigmas que utilizamos, como dijimos, esta era una base de datos de habla imaginada o de inner speech, así que le pedimos a las personas, como primera actividad, que imaginen su voz interna repitiendo esta palabra. Es decir, que se imaginen dando esta orden de forma repetida, en el intervalo que les mencionamos en el protocolo, como primera instancia. Pero también nosotros tenemos algunas otras hipótesis detrás, y la idea era que estos datos sirvan para poder realizar y buscar alguna información más relacionada con la parte neuro. Bien, nosotros también les pedimos a los participantes que realicen el habla pronunciada. Le pedimos que hablen en voz alta, que repitan este comando como lo hacían en el habla interna, pero en voz alta. Bien, de esta forma, ¿nosotros qué queríamos buscar? Queríamos ver si había fuentes similares o lugares de activación similar entre los que hay en el habla interna y los que se producen en el habla realmente producida. Esta sería una de las hipótesis que tenemos. Y el tercer paradigma que le pedimos a los sujetos, intentando buscar una actividad cognitiva un poco más alta, más en el sentido de las palabras, la llamamos una condición visualizada, en la cual le pedimos a las personas intentar mover un punto central que dejamos en la pantalla en alguna de las direcciones que les propusimos. Esto fue utilizado también por algunas otras personas, fue propuesto también en el sistema Emotiv. Está dentro de su paquete está el Cognitive Condition,
y es una tarea muy similar y lo usamos como un proxy para saber si cuando la persona estaba realizando algo que tenía que ver con alguna de las direcciones, encontrábamos actividades cerebrales parecidas a cuando la persona estaba realizando el habla interna. Estas son hasta ahora nuestras hipótesis. Bien, el resultado del dataset adquirido, contamos con más de 7 horas continuas de grabación entre todos los 10 sujetos, entre todos sus 3 bloques de estimulación, un total de 5.640 trials, 1.124 para habla pronunciada, tomamos menos de habla pronunciada, dándole foco a el habla imaginada con 236 trials y a la condición visualizada con 2.276 trials. Bien, estos datos los tomamos el año pasado, con la pandemia tuvimos algunos inconvenientes, pero empezamos a intentar desmenuzar estos datos y lo primero que realizamos fue un análisis de densidad de potencia espectral de estas señales de eje, intentando buscar tendencias globales. ¿Qué hicimos? Agarramos todos los trials disponibles de cada uno de los paradigmas para ver si encontrábamos actividades que nos puedan diferenciar entre estos 3 paradigmas. Bien, lo primero que hicimos fue preguntarnos si había alguna diferencia entre el baseline que tomamos de los sujetos y el habla interna, o sea, la persona ejecutando una acción. Lo que encontramos fue que, efectivamente, sobre todo en alfa, en la frecuencia alfa, encontramos una diferencia entre las personas realizando el inner speech, esta habla interna, y la persona sin realizar actividades. Esto, acá les estoy mostrando, este es el electrodo central occipital, que está por acá, y se ve también una diferencia bastante marcada en la topología de esta distribución alfa. Un alfa en el baseline más frontal, y en el inner speech bastante más occipital. La segunda prueba que realizamos, como les contaba recién, fue, bueno, a ver si encontramos alguna diferencia global en esto. Acá recuerden que estamos promediando trials de todas las clases, es decir, de todas las actividades de la persona pensando en arriba, abajo, derecha e izquierda, y sobre todo entre todos los sujetos, es decir, en promedio los 10 sujetos. Es un promedio muy global, fue la primera aproximación que realizamos. Encontramos que, bueno, ahora las diferencias son un poco más sutiles entre nuestros 3 paradigmas. Encontramos alguna diferencia en beta, también en la topología de la distribución de beta, sobre todo entre pronunciado y bueno, el inner speech, que es nuestro paradigma estrella. Encontramos también una diferencia entre gama baja y gama alta. Esto también estamos, bueno, ahora analizando un poco más en profundidad, que puede deberse al ruido de electromiografía que generan los músculos en su contracción cuando la persona estaba realmente pronunciando cada una de las palabras. Bien, igualmente encontramos alguna diferencia que ahora tenemos que analizar, que son significativas, entre condición visualizada y inner speech. Y bueno, esos son los primeros resultados que fuimos obteniendo. Igualmente, el foco de este trabajo no es tanto encontrar por ahora las hipótesis o poder evaluar estas hipótesis, sino proveer a la comunidad de datos para que la misma comunidad encuentre hipótesis distintas, tal vez, a las nuestras y analizar estos datos. Bien, como takeaways, como qué quisiera que se deben de esta presentación, que los datos estarán disponibles muy pronto, esperemos que para fin de mes podamos publicarlo, estamos trabajando a contrarreloj para esto. Y bueno, y esperamos que este análisis primero de potencia que realizamos sea una primera entrada a ver hacia la factibilidad de realizar una BTI basada en el habla interna. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Nicolás y Hugo por esta presentación. Realmente ha sido muy buena. Yo quería hacer, a mí me surge una pregunta, por supuesto no sé si es pertinente. Eh, ¿Tienen, tienen en el futuro un proyecto de poder realizar bases en forma sintética sobre sobre este habla? Es decir, que si de alguna manera uno encuentra algún tipo de correlación entre el habla
producida normalmente y el habla imaginada o el habla interna, sería posible de alguna manera producir bases en forma, se me ocurre, ¿no? Artificial, ¿no? ¿O Sí, cuáles hay serían las algunos trabajos en esta imposibilidades? dirección. Dale, Bueno, Nico, dale. con la base de datos que nosotros realizamos, nosotros no tenemos la señal de audio, un poco por tiempo y un poco porque se pasó, fue un mes, yo estoy en Santa Fe, y cuando fue a Buenos Aires a tomar esta base de datos fue en un solo mes y un poco se nos pasó y otro poco no queríamos perder foco, que no tenemos la producción del sonido, no tenemos la señal de audio para realizar esto. Sí hay otras bases de datos que tienen, incluso otras bases de datos del SYNC, que tienen esta posibilidad de poder mapear, y esto es algo que se hace, de poder mapear el audio, o al menos la envolvente del audio, esto es la primera aproximación que se hace, con las señales de eje. Eso sí hay trabajos que están hechos y es algo que quisiéramos hacer. Lo que sí tenemos nosotros para el habla pronunciada es el control mimeográfico que habíamos puesto en los electrodos externos, que eso nos da alguna información del habla, de la apertura de la boca y de algunas otras, de la longitud de las palabras, se pueden ver, es bastante claro, pero no tenemos la señal de sonido. Una de las ideas nuestras era intentar decodificar, a ver si podíamos generar una señal de sonido a partir de esta señal muscular de la boca moviéndose, pero bueno, es un proyecto que tenemos ahí recientemente abierto. Muy bueno. Agrego un poquito a lo que dice Nicolás, que sí hay varios proyectos, varios algoritmos que intentan hacer esto, que sería algo así como hear what you think, ¿no? Ese sería el objetivo máximo un poquito de todo esto, poder, por ejemplo, hacer una especie de síntesis de voz a partir de lo que uno está pensando, es como la meta un poco más ambiciosa. Claramente nosotros acá estamos en un enfoque donde todavía estamos a nivel de comandos. Piensen los que trabajan en habla, más o menos el recorrido que llevó la tecnología a partir de los primeros reconocedores de palabras aisladas hasta que se llegó a discurso continuo, habla natural, etcétera, ¿no? Creo que acá hay que recorrer seguramente un camino similar. En este momento, con esta base de datos, estamos tratando de entender mejor el fenómeno. Hay varios grupos que están trabajando en esto, es un tema bastante abierto en este momento para toda la comunidad. Y bueno, parece interesante un poquito cuando nos invitaste Alejandro a todo esto, te dijimos, no estamos trabajando en habla estrictamente, pero bueno, esto realmente son fenómenos asociados al habla. Se está trabajando mucho en esto, en buscar señales alternativas relacionadas con la comunicación oral que faciliten, mejoren, hagan más robusta la comunicación oral. Y bueno, creemos que esto es algo bastante prometedor, pero bueno, estamos recién empezando. Como decía Nico, el poder poner todos estos datos en forma pública permite que la comunidad también siga trabajando. Y nosotros, por supuesto, tenemos nuestro plan de aplicar algunas de las últimas técnicas de aprendizaje profundo a este problema, que es un problema bastante desafiante, en el contexto en el cual lo estamos planteando acá con estos datos, ¿no? Perfecto, sí. Aquí veo que muy bueno, veo que habían quedado una pregunta. Tenías una pregunta para Diego, que creo que Diego está por ahí todavía. Sí, le iba a preguntar a Diego, porque bueno, hizo también un análisis del estado del arte sobre las técnicas no lineales bastante completo. Es un tema que se viene trabajando desde hace muchos años y bueno, ellos están proponiendo, digamos, algunas cosas, hacia una dirección hacia dónde ir, pero básicamente el enfoque un poquito que le estuvo mostrando es un enfoque más, quizás un poco más clásico, basado en características, ¿no? En extracción de características con conocimiento a priori un poco de los fenómenos. Pero ahora las técnicas van mucho por el lado de este análisis guiado totalmente por los datos, entonces, o cosas mixtas, como se habla también de dispositivos tipo caja negra o algunas técnicas de representación, de aprendizaje de representación que de alguna manera nos den ideas sobre dónde está la información útil o qué tipo de características son mejores para algún problema, por ejemplo, relacionado con estas características no lineales.
están toda esta idea de los modelos causales. Bueno, quería un poquito preguntarle a Diego alrededor de eso, si ellos han visto algo, si tienen alguna idea. Hola Hugo, primero, un gusto charlar con vos a la distancia. ¿Cómo está Diego? Sí, la moda actualmente está en técnicas de, digamos, se ha olvidado ya la ingeniería de atributos con el tema de las redes profundas. Se deja que la caja negra se encargue de encontrar dónde está la información en la señal. Y por otro lado, en términos de señales, bueno, estadística de alto orden, descomposición MD, hay una gran cantidad de otras líneas de investigación. Nosotros lo que quisimos comentar acá es, dentro de las líneas estándar, digamos, es cómo se aplicarían como lo aplicamos nosotros al menos, en el contexto del análisis de estas voces patológicas. Pero obviamente que las técnicas más nuevas, a todos estos conocimientos que se fueron adquiriendo con los años, por ahora lo están olvidando, pero yo creo que luego de esta onda de la moda de las redes profundas, otra vez vamos a volver al conocimiento de las bases. La ventaja que tienen estas técnicas, para mi visión, es que permiten encontrar una justificación y una explicación en términos de la dinámica del sistema, y no solo establecer una clasificación como caja negra, es decir, tiene patología o no a partir de las señales, sino que acá puedo caracterizar la cualidad, digamos, de la dinámica del sistema y buscarle razones y justificaciones desde la clínica. Está entre el poder predictivo, digamos, de los sistemas y la capacidad de explicación de los sistemas. Yo creo que la riqueza de estas técnicas vienen por el segundo lado, digamos, la capacidad de generar más transparencia al momento de explicar el modelo de lo que está sucediendo. Sí, sin duda, creo que es muy interesante pensar que realmente no son cosas opuestas, sino complementarias, y creo que un poquito el futuro va en tratar de mezclar estas cosas, ¿no? Y lograr esta inteligencia artificial interpretable, que es también uno de los temas hoy que está bastante de moda, ¿no? Así que bueno, un poquito quería saber tu opinión. Gracias, Diego. Un abrazo. Muy bueno, es una buena contribución esta, la de buscar features y atributos, y buscar también un lugar donde poner conocimiento, ¿no? a todos estos sistemas, y que no sean simples cajas negras. Acá hay una pregunta también para Nicolás y Hugo, que dice si lograron de Villar, si lograron discriminar la dirección de movimiento a partir de las señales de electroencefalografía, electroencefalografía, ¿no? No te escuchamos, Nico. No, no se escucha, creo, lo que dice. Pero tiene el micrófono abierto. Creo que a lo mejor eso tiene un problema en el audio. ¿Me escuchan? Ahora Ahí sí. está. Ah, bien, perfecto. No, justo se me apagaron los auriculares. Les decía que no, que todavía, la respuesta es que todavía no. Hemos hecho algunos primeros intentos con algunas cosas muy, muy simples, una support vector machine o unas cosas muy simples. Encontramos alguna información en algunos sujetos. Esto como para nosotros también quedarnos tranquilos que no grabamos 7 horas de ruido, sino que algo hay, algo de información hay. Pero bueno, esto todavía lo estamos analizando. La respuesta en concreto es que no todavía. Nos enfocamos particularmente en dejar que los datos estén públicos en un principio, que cualquiera pueda venir a probar sus hipótesis. Creemos que hay bastante trabajo de neuro, sobre todo, para poder hacer, que bueno, tener a tantas personas haciendo actividades distintas, creo que es bastante valioso desde ese punto. Y bueno, mi segunda parte del doctorado va a ser intentar discriminar estas direcciones a partir de la señal de EG. Esperemos que se pueda, porque si no, no hay doctorado. Así que Esperemos mucha suerte discriminar. en este camino. Está muy interesante realmente tu tesis. Muy bueno. Bueno, Buen muchas trabajo. gracias. Bien. Veo, perdón, una pregunta ahí de Diego.
que pregunta si es interesante aplicar, sería interesante aplicar Sí, falta eso. text-to-speech, para entrenar el mecanismo este de lineal speech. Sí, seguro, Eso, pero como decía hoy... Hugo, a lo que me refería es con esa evolución que vos comentaste en reconocimiento de habla, palabras aisladas, palabras conectadas, habla continua. En comando y control, tener, qué sé yo, las 5 palabras que ustedes piensen reconocer y entrenar a las personas, que ellos aprieten un botón de lo que estaban pensando, por ejemplo, de cuál de las palabras estaban pensando, como para generar datos de entrenamiento. Tengo tal cantidad de palabras tal cantidad de muestras de esta palabra, de la otra y de las 5 palabras que tengo en el corpus, a partir de etiquetas del propio pensador, digamos. Y luego, tipo comando y control, hacerlo eso automático, que se active el comando que estaba pensando, como forma de entrenamiento, así como se hace con letras en retroalimentación visual, digamos. O pensar en escribir también. Cuando estamos escribiendo se activan los mismos centros del lenguaje, pensar escribir la palabra y ver qué características tiene el EEG para esa condición respecto a la de habla imaginada. Sí, sí, sin duda, y creo que hay muchas variaciones. Este es un primer experimento más sencillo, vamos a decir así, que nos permite entender mejor el fenómeno. Como comentaba Nico, en realidad cuando uno tiene esta voz interior, digamos, empiezan siendo a un nivel imaginaciones auditivas, ¿no? O sea, por eso se activan zonas, en principio, lo que creemos, ¿no? También y hay algo de bibliografía cercanas a la corteza auditiva y también alguna resemblanza, vamos a decir así, un impacto en la corteza también motora. Y bueno, como que delimitar exactamente el fenómeno, en qué es lo que queremos estudiar y en este caso, qué problema queremos resolver, todavía es bastante complejo, digamos, ¿no? Porque después las cosas no funcionan exactamente como uno supone, sino que el cerebro hace lo que quiere, digamos, ¿no? Y bueno, en ese sentido es que creo que son muy valiosas las cosas que proponés, pero por ahí son quizás para una etapa un poco más adelante. Y como digo, es un problema que no solo está abierto para nosotros, sino para toda la comunidad. Así que bueno, muchas gracias por la sugerencia, Diego. Sí, yo quería agregar que, bueno, lo que propone Diego tiene mucho que ver con un estímulo más natural de cómo realmente se hacen, cómo realmente uno está pensando en esto. Nosotros sabemos que es una limitación y es una limitación y nosotros lo pedimos así también, de que la persona esté 4 segundos pensando en una palabra únicamente y después vuelva a hacer lo mismo. Sabemos que no es lo más natural del mundo, pero es la primera aproximación que podemos tener a ver si es factible encontrar algo así o no. Hay otras bases de datos, la gente del LIA viene elaborando con esto, y sé que tiene una base de datos de 2 personas hablando, intercambiando, donde tienen su grabación de audio y donde tienen su grabación de EG, y que ahí hay un montón para hacer, y ojalá Sí. que algún día podamos seguir trabajando Tal en cual. eso. Y es un estímulo mucho más natural, porque son 2 personas conversando y las palabras que se repiten están más o menos de vuelta, siempre dando las mismas vueltas. Hay palabras como caballo y no sé, hay algunas figuras y hay algunas direcciones, hay algunas cosas muy interesantes para hacer en algo así. Creo que es muy interesante y que es donde finalmente se van a aplicar estas tecnologías, digamos. Sí, es una base, la que menciona Nico, es una base de detección de cambios de turno en hablante y oyente, digamos, y creo que sí, tiene muchos datos realmente muy interesantes para sacar jugo de todo eso, ¿no? Así que